Continuando con el análisis de los procesos de termoconversión desde el punto de vista de la cinética y cómo estudiarla, en esta cápsula vamos a analizar cómo se pueden, a partir de datos obtenidos en un experimento de termogravimetría, obtener los datos cinéticos que describen un proceso de termoconversión. En este caso particular, lo vamos a enfocar al proceso de pirólisis, haciendo el análisis fundamentalmente enfatizando en los modelos isoconversionales. Es muy importante que al terminar esta cápsula se remitan a la literatura recomendada para que profundicen en los temas que vamos a atender en la misma. El análisis de la cinética de los procesos de termoconversión cuando se obtienen datos de termogravimetría es un estudio bastante común y recurrente en la literatura, sobre todo aquella abocada a comprender cómo y a qué velocidad ocurre el proceso de termoconversión. En nuestra charla número 3 de esta asignatura estuvimos analizando cómo se hacían los experimentos de termogravimetría. Recuerden que eran experimentos donde se registraba el cambio en la masa de un material variando la temperatura a la cual éste se sometía. Y esta variación de temperatura podría hacerse en diferentes rangos, o sea, utilizando diferentes rampas de calentamiento. Recordemos que aquellos experimentos habían dos factores fundamentales. Uno de ellos era la temperatura y a qué velocidad nosotros aumentábamos esa temperatura. Y el segundo factor era la atmósfera en la que hacíamos el experimento. Por tanto, si se quiere comprender un proceso de descomposición térmica, lo más adecuado es hacer el experimento en una atmósfera inerte. Muy recomendable hacerlo en nitrógeno, que es un gas inerte y además bastante económico cuando se compara con helio y argón. En esta diapositiva ustedes pueden apreciar, digamos, tres secciones. Una primera sección que está relacionada con la generación e interpretación de datos, y es algo que ya nosotros vimos en extenso en la charla relacionada con los experimentos de termogravimetría. En este caso se representan 5 curvas, las cuales fueron registradas a diferentes velocidades de calentamiento. Después, a la derecha, tenemos una gráfica representativa de diferentes curvas que representan el logaritmo de la derivada de la conversión en el tiempo versus el inverso de la temperatura. Esto es una gráfica típica de estudios de descomposición térmica a diferentes velocidades de calentamiento y el postprocesamiento de los datos para obtener energías de activación en el rango de estudio. Es solo representativo y más adelante vamos a ver cómo llegamos a esta figura y a qué modelo corresponde esta figura, porque en función del modelo que estemos ocupando van a ser obviamente los parámetros que vamos a relacionar. Y por último, a la derecha tenemos un resultado que se relaciona básicamente a un modelo matemático que describe el proceso de termoconversión, pero en este caso es un modelo global que se aplica a todo el proceso y que permite obtener una energía de activación aparente para toda la termoconversión. Vamos a ver cuáles son las limitaciones de cada uno de estos modelos, pero en extenso lo vamos también a profundizar cuando veamos el taller de la asignatura, que es la actividad que le sigue a esta conferencia. La termoconversión es un proceso que, como muy bien estuvimos discutiendo, depende mucho de la transferencia de calor y depende también de la cinética, cuando uno lo quiere explicar. Por tanto, la forma más común de representar la velocidad de reacción está dada en función de cómo cambia la conversión del material en el tiempo. Y ese cambio es proporcional a la temperatura a la que se está sometiendo el material y también a una función de conversión. Esta función de conversión depende del tipo de material y depende de las condiciones del experimento.
Podemos entonces decir que hay tres o dos formas fundamentales de llevar a cabo un experimento de termoconversión. Uno, haciéndolo a temperatura constante, donde el análisis de esta expresión es muy simple. Por ende, la conversión solamente depende de una función matemática que la describe y no es dependiente de la temperatura, ya que se realiza en condiciones isotérmicas. De hecho, Starring en su paper, que ustedes lo pueden después descargar y analizar en más detalle, propone que este análisis se puede hacer a dos temperaturas diferentes y uno directamente podría obtener la energía de activación del material, de la reacción que está tomando lugar, lo cual es una aproximación bastante, digamos, simplista para si uno analiza el caso de una biomasa donde sabemos que confluyen varios fenómenos, no solo los fenómenos de descomposición primaria de los polímeros constituyentes del material, sino también tenemos la presencia de reacciones secundarias. Es por ello que lo más común encontrarse en la literatura es el análisis con experimentos no isotérmicos que son típicos de estudios de termogravimetría, donde la derivada de la conversión con la temperatura es proporcional a la derivada de la conversión en el tiempo en dependencia de la velocidad con que se realiza el calentamiento. Y justamente estos experimentos son los que se ocupan para hacer los análisis isoconversionales. Si analizamos un poco en detalle la expresión matemática para el modelo general, uno puede identificar que existen tres parámetros que usualmente se denotan en la literatura como el triplet cinético. ¿Cuáles son esos experimentos? ¿Cuáles son esos parámetros? El factor preexponencial de Arrhenius, con el cual estamos familiarizados, la energía de activación del proceso y una función de conversión. Ahora, para deducir cada uno de los parámetros, las expresiones son las que aparecen en la diapositiva. Y como ustedes pueden ver, por ejemplo, en el caso de la conversión, uno puede obtenerla desde los datos de termogravimetría, al igual que la función de conversión en el tiempo, o la derivada de la conversión en el tiempo y con la temperatura. Esto se puede obtener directamente de los datos de TGA y fue algo también que conversamos en la charla anterior y es simplemente haciendo procesos de derivación. También, si haciendo un arreglo matemático de esta función, tomando en cuenta estas definiciones, podemos llegar a la conclusión de que el cambio de la conversión con la temperatura es proporcional a una función de temperatura dada por la expresión de Arrhenius y a una función de conversión. En este caso tenemos una función exponencial de la conversión, que se conocen como expresiones de orden de reacción. Sin embargo, hay expresiones que describen en mayor grado de detalle o que se adecúan al proceso que se está estudiando. Y así tenemos leyes exponenciales, el modelo de Aframi-Rofby, modelos difusionales, modelos que tienen que ver con una geometría que se contrae, típico de las partículas que cambian su tamaño con la temperatura y por ende, según sea el proceso que estemos analizando, podemos ocupar un modelo u otro. Acá tenemos el modelo general y acá tenemos la función de conversión con la temperatura. Si nosotros entramos un poco en detalle y a hablar en qué momento podemos aplicar estos modelos, cuál sería su aplicación, lo que encontramos en la literatura básicamente es primero una crítica a que el modelo asume que todo el proceso se lleva a cabo con una sola energía de activación aparente, lo cual sabemos que en el caso de la biomasa es una aproximación bastante grande, pero sin embargo tiene una forma, de hecho que lo vamos a tocar en el taller, de aplicar este modelo que es bastante útil, que es haciendo un estudio cinético por pseudocomponentes. En esta figura, extraída de un paper publicado recientemente por nuestro grupo de investigación, encontramos la deconvolución de una curva de derivada de pérdida de peso con la temperatura para, por ejemplo, un neumático usado. Como ustedes pueden apreciar, tenemos tres fracciones o digamos, tres gaussianas, las cuales ocupamos para hacer esa derivación. Y estas gaussianas
uno la puede correlacionar con la cantidad de determinado polímero que tiene el material. Por ejemplo, en la biomasa, usualmente estas curvas se deconvolucionan para estimar las fracciones de celulosa, hemicelulosa y lignina que tiene el material. Y es una forma indirecta de estimar la composición polimérica de la biomasa. Y esto es una de las aplicaciones que tiene, y es básicamente usando un factor de fracción para afectar el balance de masa y usando la expresión cinética general con una energía de activación para cada uno de estos biopolímeros. Esa es una de las aproximaciones que se hace, que está muy bien explicada también en el paper de Marie, que está disponible en su plataforma de ADECA y el cual pueden consultar también. En la parte superior tenemos una distribución de energía de activación que se hace a través de los métodos isoconversionales, que son los que vamos a hablar ahora. Los métodos isoconversionales asumen que la velocidad de reacción a una conversión fija solamente dependen de la temperatura. Por tanto, uno puede eliminar el modelo de reacción de la expresión y le quedaría que la conversión es una función de la temperatura. Acá hay una demostración matemática. Si uno toma el logaritmo y diferencia y hace una diferenciación de esta expresión con respecto a la temperatura, le queda de esta forma. Tenemos un factor que es la constante de velocidad en función de la temperatura y un factor que es el modelo de reacción en función de la temperatura. Pero si nosotros consideramos que vamos a usar para cada punto va a ser una conversión para una temperatura, por tanto el cambio de la conversión, como es isoconversional, se haría cero, que es esto que ustedes ven acá, esta aproximación, y llegaríamos a una expresión de este tipo, que significa que la derivada de la conversión en el tiempo es una función solamente de la temperatura, y así podríamos obtener directamente las energías de activación. Usualmente estos métodos se ocupan para datos obtenidos a diferentes velocidades de calentamiento y por ende y a un rango de temperatura acotado para cada una de estas conversiones. Y acá ustedes pueden ver en esta figura como para cada conversión yo voy a tener diferentes valores de temperatura en función de la velocidad de calentamiento que ocupe. Esto puede tener varias curvas de conversión en paralelo en función de las velocidades de calentamiento. Esta es la forma general en que uno puede interpretar estos modelos isoconversionales. Que entrando un poco más en detalle, estos modelos se pueden agrupar, siendo bastante simplificado este análisis, entre modelos que son diferenciales, como el caso del método de Friedman, que es uno de los más difundidos en la literatura, que de hecho se han propuesto modificaciones al mismo, que están dentro de uno de los papers que recomendamos como lectura complementaria en este curso, y los modelos que son integrales. Ahora, en el caso de los modelos diferenciales, lo que se hace es tomar la expresión general de velocidad que vimos anteriormente, uno le halla logaritmo, en el caso del modelo de Friedman, a los dos lados de la expresión y le queda una expresión de este tipo, que si tomamos en consideración un experimento de TGA donde nosotros variamos la temperatura y registramos la pérdida de peso, podríamos tener gráficas de el logaritmo de la conversión en el tiempo versus 1 sobre la temperatura o el inverso de la temperatura y de la pendiente de estas curvas obtener las energías de activación. Quiero recordarle que la derivada de la conversión en el tiempo la podemos obtener de los datos de TGA utilizando esta ecuación que de hecho la vimos anteriormente. Ahora, acá le damos algunos tips para que revisen cómo podemos llegar a esta figura, porque usualmente cuando uno lee los papers no tiene, digamos, por la característica que tiene un paper científico, todos los elementos para construir esta figura, pero es bastante simple. Uno lo que tiene que hacer es seleccionar una conversión y para esa conversión buscar la temperatura correspondiente a la velocidad de calentamiento dada. Usualmente uno no, por ejemplo, para 10% de conversión a veces no tiene la temperatura exacta y lo que tiene que hacer es una interpolación de los datos para obtener la temperatura exacta. Acá es muy importante que se tomen
variaciones muy pequeñas de la conversión y un amplio rango para lograr tener resultados que sean representativos del proceso. La pendiente de la curva, más que su derivada numérica, nos da como resultado la derivada de la conversión con la temperatura, que multiplicada por la velocidad de calentamiento, también podemos llegar acá de esta otra forma. O sea, acá tienen todos los elementos para construir esta figura. Por tanto, si yo en Friedman grafico el logaritmo de este cambio con el inverso de la temperatura, yo tendría la pendiente la energía de activación. Y teniendo una energía de activación para cada conversión, podría tener una distribución de energías de activación en todo el rango de estudio. ¿Por qué cambian las energías de activación en el rango de estudio? Porque dado el cambio en composición y la cantidad de reacciones consecutivas que ocurren, uno podría tener múltiples estados de transición y por ende múltiples energías de activación para todo este proceso de conversión. De hecho, está bien bastante explicado en detalle en el libro de Piansky, que se puede también encontrar en la literatura que es recomendada en este curso. Otro de los modelos es que está dentro de un grupo bastante amplio. Estos son dos modelos representativos por su incidencia en la literatura, fueron los que ocupamos para ejemplificar. Es el modelo de Flynn-Wolosawa. Este modelo es un modelo integral que a partir de la integración de la expresión de velocidad podemos llegar, y usando la aproximación de Doyle, podemos llegar a esta expresión que no es más que el logaritmo de la velocidad de calentamiento como función de la temperatura como variable fundamental. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros aplicamos el modelo de Flynn-Wolosawa, uno grafica el inverso el logaritmo de la velocidad de calentamiento y el inverso de la temperatura para cada valor de conversión y tendría una curva similar a la construida anteriormente para el modelo de Friedman, y de esta curva de la pendiente también podemos sacar la energía de activación, haciendo obviamente los procedimientos matemáticos simples que corresponden para despejar dicha energía de activación. Y asimismo también se obtiene una distribución de energías para el rango de estudio. Se recomienda estudiar esta literatura complementaria porque son papers científicos reportados sobre el tema y que recogen bastante bien no solo la aplicación de estos métodos, sino también sus limitaciones y recomiendan también algunos otros métodos que son aplicables a materiales que no son exactamente biomasa, sino que son materiales, por ejemplo, como polímeros. Otro de los casos que vamos a estudiar en la actividad de hoy y con el cual pretendo concluir esta breve información sobre la forma de analizar la cinética de los procesos de termoconversión es uno que es bastante particular porque los experimentos se realizan en un equipo de pirólisis analítica. No sé si recuerdan, pero en las clases anteriores estuvimos conversando sobre las características de estos equipos, donde los dos más utilizados eran aquellos pirolizadores de horno y los pirolizadores resistivos. Un caso particular de los pirolizadores resistivos son los pirolizadores de los que son comercializados por CDS Analytical y los cuales nosotros contamos con ellos en nuestra institución. ¿Qué característica tiene y por qué nosotros consideramos que son bastante útiles para hacer un estudio como el que le vamos a presentar? Y es que nos permite tener diferentes tiempos de pirólisis y controlarlo con bastante exactitud. Además, permite, si uno cuenta con una balanza o una ultra balanza analítica, medir la conversión que se tiene en el sólido, considerando la conversión como la variación de peso del sólido entre el momento en que inicia la pirólisis y el momento en que termina. Y también entonces nosotros podríamos tener, digamos, curvas de conversión de este material o rendimiento en char, se podría decir, o en biochar al finalizar la pirólisis, contra el tiempo de reacción.
Y esto nos permite entonces hacer el análisis con una perspectiva bastante interesante, que es la que propone Klinger y en este caso Klemstrup en uno de sus papers, que es bastante actual, y de hecho nosotros lo estuvimos intentando aplicar a otro tipo de materiales. En este caso ellos plantean que uno podría estudiar el proceso de pirólisis incorporando en un modelo matemático, los efectos no solo de la pirólisis, sino también de la torrefacción en un solo caso, lo cual es bastante interesante, y por eso le quería compartir este ejemplo, porque yo creo que es una forma adecuada y rigurosa de interpretar datos que uno puede obtener en un equipo de micropirólisis. Los modelos, bueno, hasta ahora los que hemos visto, que son los modelos que ocupamos para hacer estudios de TGA, está acá en la parte superior, es uno de los más simples, donde se considera un modelo de primer orden. Permite evaluar o obtener una energía de activación para un material que se está convirtiendo de manera continua en el tiempo y variando, digamos, su temperatura. O sea, un experimento típico de eh, termogravimetría. Sin embargo, Klinger, ocupando un equipo de micropirólisis, plantea un modelo más riguroso que básicamente tiene como aproximaciones fundamentales que el proceso ocurre a partir de 6 reacciones consecutivas, y que estas reacciones están relacionadas con la conversión de cada uno de los biopolímeros constituyentes de la biomasa. Entonces él plantea que hay unas primero 3 reacciones que dominan la conversión de la hemicelulosa, después tienen una reacción que lleva la degradación de la celulosa y la lignina, después una segunda para la lignina también, y después una reacción que le denominan como degradación final de la biomasa. Ahora, ¿cómo plantean hacer esta aproximación? Bueno, el modelo de Klinger lo que dice es que ocurre una primera reacción de descomposición, y posteriormente todos los pasos de reacción se pueden relacionar con la producción de volátiles. ¿Qué quiere decir esto? Cada una de estas reacciones se va a relacionar con la producción de volátiles a partir de un coeficiente estequiométrico. La aproximación que plantea Klinger en su artículo es que este coeficiente estequiométrico no va a cambiar, no varía en función de la temperatura, sino que este coeficiente estequiométrico se mantiene constante independientemente de la temperatura a la que se lleve el proceso, y solamente cambia para la reacción que esté ocurriendo. De hecho, plantea que para cada biopolímero podrían ser válidas solamente 3 de estas reacciones. Entonces, en este caso, ¿qué hace Klinger? ¿O qué especies uno puede considerar y relacionar con los biopolímeros? Entonces, es el primer análisis que hace, y plantea que la degradación de celulosa, las especies fundamentales que se forman son estas que hay acá, y la correlaciona con las señales masa-carga de determinados iones que uno tiene en la señal del masa. Lo mismo hace para la hemicelulosa y para la lignina. Tomando esto en consideración, él puede decir, bueno, según la degradación de celulosa, yo tengo todos estos compuestos, en la lignina, en la hemicelulosa estos, y en la lignina estos. Si lo quiero hacer cuantitativo, yo tendría que tener una calibración al menos para un grupo representativo de los compuestos de cada biopolímero. Y así, en su paper, ellos seleccionaron 32 compuestos para hacer el estudio. Ahora, considerando la aproximación de que la reacción ocurre, o la conversión de la biomasa ocurre según 6 pasos elementales, y el coeficiente estequiométrico de cada uno de estos compuestos, que se correlaciona con cada uno de los biopolímeros, no va a depender de la temperatura, sino más bien del biopolímero en sí. Y entonces puedes ajustar para cada compuesto su coeficiente estequiométrico. Asimismo, eh,
Klinger en este paper hace un análisis que resulta bastante interesante. Vean cómo lo primero que hacen es buscar los, las 10 señales más importantes dentro de estos compuestos que ellos declararon al inicio. Buscaron las 10 señales más importantes en su cromatograma, la asociaron a cada compuesto o digamos a cada biopolímero y esas fueron las que se ocuparon para su análisis más detallado que conllevó a los resultados que les mostré. Sin embargo, quiero volver un poco atrás al estudio donde comenzó Klinger y lo que hace es lo siguiente. Ocupó varias temperaturas, o en realidad seleccionó varias temperaturas para hacer su experimento y varios tiempos, ¿cierto? Entonces, para una temperatura de pirólisis dada y un tiempo dado, describió o modeló el balance para las diferentes especies, pero lo hizo de manera global, o sea, sumó todas las señales iónicas que podía sacar del balance de masa y, la, y ajustó estas constantes, las constantes cinéticas, para llegar a la curva eh, experimental que tenía, de la intensidad total de señales que tenía en el instrumento. Y así ajustó 6 constantes, ¿verdad? Hizo lo mismo para 4 temperaturas y eso le permitió construir una Arrhenius plot donde graficó el logaritmo de cada una de estas constantes versus el inverso de la temperatura y eso le permite obtener las diferentes energías de activación, ¿verdad? Y otro elemento fundamental que descubrió es que a las diferentes temperaturas habían reacciones que tomaban lugar de manera más importante que otras. Vean cómo a temperaturas más bajas, las reacciones que limitaban el proceso eran las reacciones que tienen que ver con la descomposición de la hemicelulosa y después esto fue cambiando hasta llegar a las temperaturas más altas donde estaba limitado básicamente por las reacciones de conversión de la lignina, lo cual es lógico en un proceso de pirólisis. Y para terminar, quería hacerle notar un aspecto interesante que se relaciona con el paper que vimos de Saror en la clase anterior y es el que habla del modelo de Banford, donde asumían que la conversión de la biomasa era total a 430 grados. Vean que acá llegan a temperatura de 425. No se declara abiertamente en el paper, pero se puede suponer que se selecciona esta temperatura sobre la misma base. Bueno, esto es lo que le quería compartir en esta clase. En la clase que sigue vamos a trabajar en un taller y ajustar modelos matemáticos para estudiar la cinética de los procesos de termoconversión usando datos de termogravimetría. Lamentablemente no podemos hacerlo con los datos de pirólisis analítica en aras del tiempo y por problemas de acceso al laboratorio para todos, pero eh, igual quería entregarle ese conocimiento porque en el futuro muchos de los que están realizando posgrado en el área de pirólisis y en el área de termoconversión podría serle útil. En la siguiente clase vamos a ver algunos aspectos relacionados con la caracterización de los productos que salen de estas reacciones. O sea, vimos generalidades de las reacciones, equipos para hacer los experimentos, modelos para interpretar los datos que dan esos experimentos y después vamos a ver datos relacionados con las características que tienen o las propiedades que tienen cada uno de las fracciones que salen y cómo las podemos analizar desde el punto de vista experimental con diferentes técnicas de caracterización.